Gloria al Señor Jesús. Paz de Cristo para todos. Quiero saludarles en este día de una manera muy especial y en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A todos los hermanos y amigos que nos alcanzan a escuchar, le doy la bienvenida a este culto en línea y gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra, ya que no nos podemos reunir en los templos, pero sí nos podemos escuchar a través de estos medios masivos. Bueno, quiero contarles un poquito por qué el libro se llama La Voz de los Sentidos. Bueno, el libro se llama La Voz de los Sentidos porque cuando usted vaya a leer este material, en ninguna parte va a encontrar que la escritora le está hablando, porque el libro fue escrito en terceras personas, o sea que siempre va a estar hablando uno de sus sentidos, porque fue escrito de una manera muy didáctica, muy lúdica, para que los lectores se puedan ver identificados con cada sentido, y de allí que cada niño, adolescente o joven lo puede entender muy fácilmente. Y por eso el libro se llama La Voz de nuestros sentidos, La Voz de los Sentidos, porque los sentidos hablan. Nuestros sentidos siempre están hablando. Si los podemos escuchar, entonces podemos guardarlo. Y hoy nos corresponde el tópico del oído. Hoy vamos a hablar del oído. Entonces vamos a conocer un poquito lo que es la parte física del oído y luego vamos a hablar lo que es la parte espiritual, como lo hemos venido haciendo en los otros sentidos. Bueno, para hablar del oído, nosotros sabemos que inicia con la oreja, que casi siempre la gente dice estas orejas tan grandes, estas orejas tan feas. A las orejas siempre les están sacando como ese cuento de que son feas, pero yo quiero decirles que son indispensables para usted escuchar, porque ellas son las receptoras de las ondas sonoras y la van a llevar a la parte interior de nuestro oído. Bueno, el oído se divide en tres partes. La parte oído externo, oído medio y oído interno. También dentro de nuestros oídos encontramos un huesito, el más fuerte del esqueleto humano, se llama temporal, y ese hueso se encuentra dentro de nuestro oído. También se encuentra el hueso más pequeño del esqueleto humano, se llama el estribo, y se encuentra dentro del oído, en el oído interno, o sea, en el oído interno, en la parte interior del oído se encuentra este hueso. Y este hueso hace parte de la cadena de huesecillos. Y esos huesos son tres: el martillo, el yunque y el estribo. Estos miden de 2,5 a 3 centímetros. Es la longitud de estos huesitos. Pero estos tres huesitos, el martillo, el yunque y el estribo, cumplen una función muy importante dentro de nuestro oído interno. Ellos son los encargados de amplificar las ondas sonoras para que usted y yo podamos escuchar muy bien. Bueno, quiero darles un dato importante también, es que los hombres tienen mejor audición que las mujeres. De allí que se les facilita un poco más para la música y para aprender a hablar un idioma. Cuando se trata de escuchar, ellos tienen mejor audición que nosotras las mujeres. Bueno, bienaventuranza por ese lado. También quiero contarles que el oído izquierdo, para usted que quiera aprender a tocar un instrumento o escuchar música, es el musical, el oído izquierdo. El oído derecho le fascina escuchar las voces. Y yo siempre digo como palabras bonitas como un te quiero, un te amo. Esas son las palabras que le gustaría escuchar a nuestros oídos. Esas son como algunas cositas que debemos de saber de nuestro oído. También hay algunas enfermedades que afectan al oído, y entre esas enfermedades encontramos la barotrauma del oído, que es el cambio en la presión barométrica. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted está en la altura, o sea, aire o agua, su oído a veces se cierra. Usted dice, escucho un murmullo, no escucho, se me sellaron los oídos, se me taparon. La gente dice, eso es cambio en la presión, entonces por eso el oído se protege y se cierra, pero eso a largo tiempo se constituye en una enfermedad. Bueno, también encontramos las infecciones de oído. Se encuentran mucho en bebés, en niños pequeños, donde le cae un poco de agua dentro del oído y al no retirársela a tiempo, entonces el oído empieza a botar maleza y empieza a tener una serie de infección y a inflamársele el oído al bebé o al niño. También tenemos lo que es la tinnitus. Es una enfermedad del oído. Y es cuando hay demasiado ruido fuerte en nuestro oído y no podemos escuchar bien.
entonces eso va a afectar la audición de aquella persona. De manera que hay que retirarnos de las partes donde hay mucho ruido, donde hay contaminación auditiva, porque va a afectar nuestro oído. Entonces, mis hermanos, más o menos algunas enfermedades del oído para que las tengamos en cuenta. Eso más o menos como la parte física, aunque hay mucho más en el libro, como siempre les dice el pastor Eduardo. Es verdad, hay mucho más información, pero queremos darles un poquito para conocer. Ahora vamos a lo que es la parte espiritual, hablando ya de lo que es el sentido como tal del oído. Y ahí donde tenemos un tema que se llama el poder de la audición. El poder de la audición radica de qué escuchas tú o qué escucho yo, qué es lo que escuchamos en nuestro medio, porque de acuerdo con las personas que frecuentemos, en esas 5 personas dicen los científicos que nos vamos a convertir en las 5 personas que más frecuentemos. Entonces, mis hermanos, si usted está escuchando a personas que son negativas, personas que siempre están hablando mal, en eso se va a convertir. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 13, creo que nos está hablando que no erremos, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Capítulo 15, verso 33. Nos está diciendo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Porque si usted está en medio de personas que siempre están hablando cosas malas, entonces usted va a terminar contaminado, porque eso es lo que está escuchando y va a llevar a su ser interior a través de sus oídos. Entonces, mis hermanos, hay que retirarse. Pero también en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, debemos colocar cuidado qué es lo que escuchamos, porque hoy hay un fluido de mucha información. Como hay informaciones que son veraz o verdaderas, hay informaciones que son falsas, y eso van a afectar nuestro estado emocional, ya que estamos viviendo una situación de pandemia mundial donde se filtran muchas informaciones, tanto como la cura para cierta enfermedad, para cierto virus, entonces como también cosas que son mentiras. Cuando no examinamos bien lo que escuchamos, entonces caemos en informaciones falsas. De allí que debemos examinar. Pero también en estos postreros días estamos cerca a la venida del Señor, ya que sabemos que hay cumplimiento de la palabra, donde la Biblia misma nos está diciendo todo el tiempo que debemos examinar. Eso dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Examinarlo todo y retener lo bueno. El verso 22 dice, absteneos de toda especie de mal. O sea que hay que examinar qué es lo que escucho. No debo ingerir todo entero, sino que primero escucho y luego examino esto sí, esto no, y darle lugar. Por eso estamos hablando del poder de la audición, porque de acuerdo a lo que yo escucho, eso voy a llevar. Esa es la información de la cual me voy a nutrir, y esa es la información que le voy a dar a otras personas. Entonces, mis hermanos, hay que saber qué estamos escuchando. Pero también, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y verso 4, nos está diciendo que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que hay muchos que apartarán el oído de la verdad y se irán tras la fábula y escucharán. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. De allí que mucha gente que no examina qué es lo que escucha, usted los escucha diciendo, hermano, ya encontré la verdad. Él no estaba supuestamente en la verdad, sino que estaba supuestamente en la mentira. Entonces escucha doctrinas engañosas, fábulas. ¿Y qué pasa con él? Se vuelve atrás. Entonces deja la fe genuina y se aparta y va y escucha otra cosa, una secta o lo que es peor, doctrinas de demonios, como dice Primera de Timoteo. Nos está hablando de eso. Nos está hablando Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mis hermanos, el poder de la audición, nosotros debemos examinar a quién escuchamos. Por eso la Biblia dice que a todo mundo no se le dice bienvenido, a todos no los haga pasar a su casa porque le dicen que son cristianos. Usted debe examinar qué clase de cristiano es, si tiene una sana doctrina o si tiene una falsa doctrina. Porque mire, muchos, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice que en los postreros días, escuchando espíritus
engañadores y doctrinas de demonios. Eso es algo muy delicado, porque va a apostatar de la fe y va a caer en el error. Pero sigamos. También Jeremías, en el capítulo 15, el verso 19, dice que el atalaya somos cada uno de nosotros que conocemos la verdad y anunciamos este camino de salvación. Entonces el atalaya era aquel que estaba colocado en los muros cuando el pueblo iba a salir a la guerra, o cuando venían a atacar, el atalaya tocaba su trompeta y anunciaba. Y el que se apercibiera podría librar su vida o librar su alma. Entonces, en este caso, Jeremías fue puesto como atalaya a decirle al pueblo de Judá y de Jerusalén que venía un mal a causa del pecado, y les dijo: apercíbanse, vuélvanse a la ley de Dios. Pero ellos dijeron: no vamos a escuchar. Dice que volvieron su servir y dijeron: no escucharemos, no andaremos. También dice Jeremías capítulo 6, verso 16, cuando dicen: vuélvase a las sendas antiguas. Y ellos dicen: no andaremos, no escucharemos. Mis hermanos, hay gente que no quiere en este tiempo, a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, no escucha la voz de Dios. Entonces, el poder de la audición, ¿qué estás escuchando? Pero vamos más allá. También en este mismo tiempo, la música, hay que examinar qué música escuchamos como creyente, qué género de música estamos escuchando. Porque como cristianos debemos escuchar una música que nos inste a alabar a Dios, que nos lleve a adorar, que nos lleve a tener intimidad con Dios. Porque hoy por hoy hay mucha gente que, como sabe que hay muchos cristianos, componen música pero que no tiene en sí un mensaje claro. Entonces usted como cristiano simplemente cae como en el ritmo, en la melodía, pero no tiene un sentido la letra donde te va a llevar a adorar a Dios. Pero también hay músicas con mensajes subliminales, donde sus letras están instando a otra cosa, donde están llevando a la persona, al creyente, al joven, al adolescente, a cometer actos suicidas, a drogarse. Y lo peor no es eso, que también hay otra clase de música que es directamente para los adolescentes y para los jóvenes, que se llama una tal droga auditiva. Eso, donde los jóvenes van y escuchan esa música y quedan totalmente drogados, mis hermanos. Entonces hay que colocar cuidado, porque allí estamos hablando del poder de la audición. Lo que yo escuche o me va a edificar o me va a dañar, o me va a edificar o me va a destruir. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿En qué medio estoy andando? De manera pues que debemos saber qué es lo que estamos haciendo, porque de acuerdo a lo que hagamos, así mismo va a desenfocar el poder de la audición en nosotros, mis hermanos. Debemos de saber qué estamos escuchando, qué es lo que escuchamos en nuestros medios, porque ese es el poder de la audición. Lo que escuche lo llevo dentro, sea bueno o sea malo. Por eso está diciendo: examínelo todo, porque cuando usted lo examina, dice: esto sí, esto no, esto va aquí, esto no va aquí. Y usted va a cuadrar todas las cosas. ¿Y qué va a pasar con eso? Que usted va a ser edificado, porque va a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Va a saber sacar de una conversación lo que son los datos vitales, lo importante, lo esencial, lo que te sirve. Por eso Jeremías, en el capítulo 15, verso 19, está diciendo: vea, entresaque lo precioso de lo vil, que se conviertan ellos a usted y usted no se convierta a ellos. Porque si usted lo hace, si ellos se convierten a usted, yo lo voy a poner como muro fortificado de bronce y voy a pelear por usted y no lo van a vencer. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener una doctrina clara. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué música? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos oyendo a diario? ¿Qué es lo que traemos a nuestro oído? Porque a través de la televisión, lo que escuchamos en los comerciales, lo que vemos en las telenovelas, en las películas, en las comedias, ¿qué estás escuchando? Porque no simplemente están participando tus ojos, también están participando tus oídos. De manera pues que hay que examinar qué estamos escuchando, porque ese es el poder de la audición. O te dará vida o te destruirá. Bueno, vamos a pasar a otro tema que está dentro de ese mismo capítulo, que es oídos sordos. Para hablar de oídos sordos, tenemos que decir que Jeremías capítulo 17, verso 23, también está hablando este profeta al pueblo y le está haciendo una observación sobre el día de reposo.
porque el pueblo de Judá había dejado las leyes de Dios, ya no practicaban las fiestas solemnes, ya también respetaban el día de reposo que Dios les había dado a ellos para que ellos lo santificaran, para que este día estuvieran tranquilos y glorificaran a Dios y reposaran de todas sus tareas, y ellos no lo estaban haciendo. Entonces Dios envía a Jeremías para que le haga una observación acerca de estos asuntos, y ellos dicen: no vamos a escuchar. Dice que no oyeron, dijeron: no vamos a oír. El pueblo estaba duro, haciendo ¿qué? Oído sordo, como muchas personas en este tiempo. Cuando se habla de cosas edificativas, cuando se habla de cosas buenas o de alguna corrección, hacen oído sordo. No quiero escuchar eso no me agrada. Pues eso no solamente pasó con Jeremías, sino que con ese pueblo, sino que está pasando en la actualidad con nosotros. También, mis hermanos, sucede que el oído en la parte física es el que da el equilibrio vertical al cuerpo. O sea que si una persona pierde su oído derecho, puede ladearse del lado izquierdo o viceversa. Igual el oído da el equilibrio en la vida espiritual. De acuerdo a lo que tú escuches, vas a estar firme en el camino del Señor o vas a estar resbalando, cayéndote y levantándote, porque tienes un oído que escucha puras cosas malas, entonces vas a estar caído. Pero si tienes un oído que se alimenta bien, que escucha cosas buenas, entonces como no vas a ser oído sordo, entonces vas a tener un buen equilibrio. Ojo, que nuestro oído depende del equilibrio de tu vida espiritual. También Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, si usted tiene oído en esta noche para oír, escuche lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando acerca de este sentido, porque vas a ser más eficaz en tu vida cristiana si aplicas lo que estás escuchando en esta noche, porque estamos hablando que nuestros sentidos hablan, especialmente nuestro oído. Si tú lo escuchas, entonces vas a tener una mejor calidad de vida cristiana. Entonces, mis hermanos, no hay que hacer oído sordo. ¿Por qué? Porque si usted tiene un oído sordo, se va a perder de todas las cosas buenas de la vida, porque la Biblia dice que la fe viene pero el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Les está diciendo el Señor, o más bien el apóstol Pablo en una de sus epístolas, está diciendo: por favor, escuchen la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De manera pues que en vez de perder el tiempo y escuchar cosas que no convienen, ¿por qué mejor no colocamos la Biblia en audio y empezamos a escuchar la palabra de Dios, que esa nos va a nutrir y nos va a edificar, para que no sigamos haciendo oídos sordos? Santiago capítulo 1, verso 19 también nos está diciendo que todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? La palabra de Dios. ¿Para oír qué? Cosas buenas, para oír cosas que edifiquen, para oír cosas que construyen. O sea, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Eso está hablando el apóstol Santiago en su epístola universal. Nos está diciendo: sean prontos para oír, prontos, mis hermanos, para escuchar. Por eso hay otro texto que dice que cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Ahora no estamos en el templo, pero estamos escuchando a través de este medio. Entonces, si usted quiere escuchar bien y no hacer oídos sordos, yo le aconsejo algo: el tiempo del culto, sáquelo para el culto. No coloque el celular y se vaya a hacer otras cosas, a lavar platos, las mujeres, a mirar cualquier otra cosa, los varones. No, porque entonces no estás en el culto, porque cuando tú ibas al templo, simplemente en ese tiempo estabas en el culto y estabas en el templo, a menos que tuvieses tu cuerpo allí y tu espíritu estuviera en otra parte. Pero ese tiempo lo sacábamos. Igual tenemos que hacer en la casa. Cuando es el tiempo del culto, tú debes sacar el espacio para escuchar la palabra. Es más, orar y cantar juntamente con lo que está haciendo el que está dirigiendo a través de este espacio. Y no hacer, hermanos, oídos sordos, porque cuando hacemos oídos sordos vamos a tener consecuencia. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28, verso 9? Dice: el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. Mire ahí un secreto. Cuando se aparta el oído para no escuchar la palabra,
para no aplicarla a nuestras vidas, sino que el oído se va a escuchar cosas que no convienen a santos, como dice la Biblia, truanerías, fornicaciones, adulterios, cosas semejantes a esas, ni siquiera se nombre entre vosotros, dice el apóstol Pablo, más bien cuando nos reunáis que sea con cantos, con salmos, con himnos espirituales, dice el apóstol. Entonces, mis hermanos, miren lo que está diciendo: el que aparta su oído para no oír la ley o no poner por obra la ley de Dios, su oración es abominable. Yo cuando leí este texto, yo dije, wow, Dios mío, aquí hay un tesoro. Ojalá que todos pudiésemos conocer este texto. Proverbios capítulo 28, verso 9. Para que cuando estemos en la casa de Dios o en las cosas de Dios, prestemos atención, para que cuando vayamos a postrarnos delante de Él en la noche, la oración suba y sea agradable y no sea abominable, por cuanto no colocamos por obra la ley de Jehová. Bueno, pero también hay otro texto que quiero dejarles en esta noche, que es una historia. Marcos capítulo 7, verso 32 al verso 35. Jesús se fue a la región de Tiro, iba saliendo y pasó por Sidón, más exactamente por el mar de Galilea, en Decápolis, y ahí le trajeron a un sordomudo. Lo llevaron para que Jesús lo sanara. Cuando Jesús lo vio, empezó como todo a sanarle, pero dice que Jesús gimió. Cuando Jesús gimió, dijo una palabra, dijo efata, que significa sé abierto. Dice que al instante se le desató la ligadura de su lengua y empezó a escuchar. Cuando hacemos oídos sordos, somos semejantes a este sordomudo, que había perdido el privilegio de escuchar y de hablar. Porque cuando escuchas mal, hablas mal. Cuando escuchas bien, hablas bien. Entonces, él había perdido este privilegio de escuchar la voz de su madre, de si tenía esposa, de sus esposas, de sus familiares, de oír la voz de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, por ese sacrificio vivo que Él estaba humanado, y en ese momento Él pudo escuchar la voz de su Salvador, que le dio el oído y también le desató su lengua. Si quieres que tu lengua sea desatada para hablar virtud, cosas de Dios, debes aprender a escuchar bien. Pero también Apocalipsis capítulo 3, verso 20, para terminar ya, oído sordo, nos está diciendo el Señor a todos nosotros que estamos escuchando: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una bendición cuando escuchamos la palabra de Dios. Estamos en comunión con Él, podemos escuchar claramente su voz. Pero ahora quiero hablarles un poquito lo que es estruendo de gloria. En estruendo de gloria es algo relativamente muy fascinante para mí. No sé si a ustedes les encantará de la forma que me encanta a mí cuando hablo de estruendo de gloria. Porque siempre tengo que recordar que cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto, y todo era bueno, y el hombre podía escuchar la voz de Dios. Dios paseándose en medio y hablando al hombre. El hombre podía estar escuchando, en este caso el oído, podía escuchar la voz de aquel que lo había creado, que lo había colocado en el hombre. Y este hombre estaba fascinado, el oído estaba fascinado escuchando la voz de su creador. Pero cuando el hombre peca, se pierde toda esperanza, dice el oído. Él pierde toda esperanza, ¿por qué? Porque dice, ya no voy a escuchar más con facilidad, porque el hombre fue expulsado del huerto y ya no se escuchaba esa voz amable, esa voz afable que hablaba al hombre todos los días, sino que el hombre se había apartado. Pero también el oído escuchó una promesa que Dios le hizo a Eva, Génesis capítulo 3, verso 15, y esa promesa le trajo vida y esperanza. Pero cuando ya vemos más adelante, ese estruendo de gloria se vuelve a escuchar en Éxodo capítulo 19, verso 19, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y les habla de allá de las alturas en el monte Sinaí. Dice que los habló con voz tronante, con voz potente, a tal punto que el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés, habla tú con Dios y luego tú nos dices lo que escuchaste de parte de Dios. Mire la importancia de querer saber y comprender y oír la voz de Dios. Ese estruendo se volvió a escuchar, ese estruendo de gloria, y ellos lo escucharon, porque a veces la voz de Dios es fuerte, pero otras veces es suave, otras veces es muy apacible.
También eso lo podemos ver en la historia de Juan capítulo 8, verso 11, cuando Dios humanado, o sea Jesús, le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más, con una voz suave, amable, donde le estaba dando el perdón para su vida. Mis hermanos, esa es la voz que yo le llamo estruendo de gloria, porque es la voz de Dios hablando a su creación y especialmente al ser humano. Entonces, en esta ocasión, en San Juan capítulo 8, verso 11, le está hablando a la mujer pecadora, a la mujer adúltera, a la que los hombres querían matar, apedrear, pero Jesús dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ellos todos se han ido. Bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis hermanos, una voz suave y apacible. Pero también podemos hablar de ese silbo apacible que es la voz de Dios, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 12, donde Dios se le aparece al profeta Elías en el monte Oré, en un silbo apacible, donde Elías quería renunciar, como ya he dicho unas veces atrás, y Dios le dice: no, Señor, no me va a renunciar, sino que vaya y únjame a Eliseo como profeta en lugar suyo, y vaya y me unge a Jehú, hijo de Ninsi, como rey de allá de Israel, y también me va a ungir a otro rey de allá de Nínive, que siempre se me escapa el nombre de este varón. Entonces también ungió dos reyes y a un profeta. Dios mandó a Elías, pero a través de una voz apacible, de un silbo apacible y delicado. Pero luego, cuando pasa mucho tiempo, que esa es la parte que me encanta, cuando ya viene la redención, cuando en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 2 en adelante, nos habla de este estruendo de gloria, donde el hombre recupera la imagen de Dios que había perdido, donde Dios vuelve a hablar al hombre y lo toma, y se escucha un estruendo, un alboroto, una algarabía, donde todo mundo corre a ese lugar. ¿Por qué? Porque un viento recio entró donde estaban esos 120 y que esperaban la venida del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Hermano, ese estruendo de gloria es el que tenemos que escuchar en este tiempo. No tenemos que tener nuestros oídos extraviados por diferentes lugares escuchando cosas que no convienen. Necesitamos meternos en el secreto de Dios para escuchar el estruendo de gloria, para aprender a escuchar la voz de Dios. Y como he dicho antes, con cada sentido Dios usa dones. En este caso, la interpretación de lengua la vas a escuchar a través de tus oídos. La va a hablar tu lengua, va a hablar las lenguas. Tu lengua Dios la va a usar, pero tu oído va a escuchar para interpretar. O sea que ese don de interpretación de lengua necesitas los oídos. También necesitas tus oídos para escuchar la voz de Dios, para escuchar esa palabra rema, esa palabra revelada en el secreto con Dios. Necesitas los oídos. Entonces, mis hermanos, necesitamos tener nuestros oídos despiertos. El sentido del oído debe estar despierto para escuchar la voz de Dios, para escuchar esa palabra rema, para escuchar lo que Dios quiere decirte. En este tiempo no necesitamos tener nuestro sentido del oído extraviado, necesitamos tenerlo activo y listo para escuchar ese estruendo de gloria. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Esto es lo que hemos podido compartir en esta noche, y quiero recordarles una vez más que el libro La Voz de los Sentidos ya está en la plataforma de Amazon. Lo pueden descargar